Hola, buenos días. Mi nombre es Oriana Pérez, pertenezco a la sección Sayá y en esta oportunidad les hablaré un poco sobre el derecho extranjero y cómo este se aplica tanto de derecho como de hecho. Así como también hablaremos un poco de cómo funcionan las instituciones generales del derecho internacional privado. Ahora bien, para comenzar, el derecho extranjero, según nuestra doctrina, no es solo un derecho escrito, sino también es derecho positivo, en donde entran en vigor lo que es el legislador, las costumbres, la jurisprudencia, entre otros. Por consiguiente, el derecho extranjero que resulta competente en un tema en particular es el que se aplicará en consonancia con los principios que rijan en el país extranjero respectivo. Su naturaleza se puede dividir en dos aspectos fundamentales, uno de carácter sustantivo y el otro de carácter procesal. Entonces, se puede decir que la naturaleza o la calidad del derecho extranjero es un derecho o si por el contrario tiene naturaleza fáctica, es decir, es de un hecho. Las primeras son las denominadas teorías normativas y jurídicas, y las segundas son las realistas y las vitalistas. Por otro lado, el tratamiento procesal que merece el derecho extranjero es si corresponde su aplicación de oficio o si solamente debe ser judicialmente aplicado cuando ha sido alegado y debidamente probado por las partes. Cabe mencionar que existen excepciones de su aplicabilidad y estas pueden darse por, primero, la excepción de orden público, y esta es una medida excepcional para impedir la aplicación de la norma extranjera competente cuando ésta contiene disposiciones que chocan con las concepciones sociales o jurídicas del país del tribunal juzgador. Luego tenemos la excepción por fraude a la ley, y aquí es que los efectos que produce el fraude a la ley en el derecho internacional privado son idénticos a los producidos por el orden público, es decir, impedir la aplicación de la norma jurídica extranjera considerada competente. Por último, tenemos la excepción basada en el interés nacional. Aquí, algunos autores han llamado la atención al respecto de esta excepción, en el sentido de que su aceptación concierne únicamente a una determinada materia y la capacidad que tiene esta de obrar de los extranjeros. Cabe acotar que para el derecho extranjero se tienen dos teorías, la de hecho y la de derecho. La primera dice que la ley extranjera es un hecho, por ende, ella no siguió el trámite legislativo propio de nuestra ley. Por ende, luego tenemos la del hecho, que ésta deberá ser alegada y probada en juicio, mientras que la segunda, que es la ley extranjera, es un derecho que no se desnaturaliza por el hecho de aplicarse en un estado distinto al de su creación. En orden de ideas, hablaremos de cómo funcionan las instituciones generales del derecho internacional privado. Estas instituciones se encuentran consagradas en la ley y son el orden público internacional, las normas de aplicación inmediata, institución desconocida y los derechos adquiridos. Ahora vamos a hablar un poco de cada una de ellas. El orden público internacional constituye una excepción a la aplicación del derecho extranjero, como lo mencioné previamente, y se da por ser incompatible con el sistema jurídico venezolano. Es por ello que este es un mecanismo de protección a esos principios fundamentales del ordenamiento jurídico venezolano y no del orden público venezolano. En cuanto a las normas de aplicación inmediata y la cuestión incidental, en las primeras el legislador determina la aplicación personal y territorial de su propio ordenamiento, sin atribuirle la relevancia jurídica del derecho extranjero que esté vinculada con que se encuentran vinculadas con aquellas normas, y estas pueden distinguirse en normas imperativas y normas de aplicación inmediata. Las primeras no pueden ser relevadas por convenios particulares, y las segundas se encargan de proteger los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Mientras
que la cuestión incidental, su importancia es que ampara un derecho subjetivo de personas investidas de una determinada cualidad para que se dé, y es necesario determinar el derecho aplicable. Por otro lado, la institución desconocida en nuestro ordenamiento se puede excluir el derecho extranjero si no hay instituciones o procedimientos análogos en el ordenamiento jurídico, pero antes, a través del derecho extranjero, se debe calificar del desconocimiento de esa institución. Otra de las instituciones del derecho internacional privado son los derechos adquiridos, y estos son situaciones jurídicas creadas válidamente. Aquí, el juez debe constatar de acuerdo a la forma y fondo de la controversia con el sistema jurídico diverso al suyo y luego reconocerlo conforme a su derecho. Finalmente, las instituciones que están fuera del derecho internacional privado son el reenvío, la calificaciones y fraudes de ley. El primero ocurre cuando se le otorga competencia al propio ordenamiento jurídico remitente. El segundo debe hacerse de acuerdo a los criterios del derecho extranjero y se define una determinada situación jurídica para vincularla a una categoría legal. Por último, el fraude de ley evade el derecho aplicable en consecuencia del cambio fraudulento del factor de conexión. Bueno, esta fue toda mi exposición, espero le haya gustado. La información fue extraída del material suministrado por el docente en nuestra plataforma y de un material en línea del magistrado José Luis von Mason, que está muy interesante. Gracias.